Bien, supongamos que ya tenemos conectado un dispositivo a la computadora y queremos establecer comunicación, ya sea con los registros de control o con los búferes de datos. Es decir, queremos empezar a enviar información al dispositivo o que el dispositivo nos empiece a enviar información a la computadora. ¿Cómo se hace esta comunicación? Bueno, ya vimos que existen tres alternativas para poder almacenar la información que viene desde el dispositivo o que va a ir hacia el dispositivo. Sin embargo, ¿cómo se hace la comunicación? ¿Qué es lo que hace la CPU mientras que está toda la comunicación establecida? Entonces vamos a empezar por el primer esquema que puede presentarse en la comunicación entre el dispositivo de entrada y salida y la computadora. El primer esquema se llama entrada y salida programada. Esta es la forma más sencilla que hay de comunicación entre un dispositivo de entrada y salida y la CPU. Y lo vamos a explicar con la siguiente imagen. Supongamos que se desea imprimir una cadena. Se quiere imprimir la cadena A, B, C, D, E, F, G, H. Esta cadena inicialmente se encuentra en el espacio de usuario. Cuando se desea eh, hacer la impresión de la cadena, el programa del usuario le pide al sistema operativo, en este caso, eh, bueno, cualquier sistema operativo, eh, le pide que se imprima la cadena. Entonces lo primero que hace el sistema operativo es copiar la cadena hacia, hacia el kernel, hacia el espacio del kernel, hacia el espacio del sistema operativo, la copia. En este momento el sistema operativo va a estar enfocado en hacer todo el trabajo, ¿sí? Todo el trabajo. Entonces, obviamente, en relación con la CPU. Entonces, lo primero que hace es la CPU, el sistema operativo, en relación con la CPU, es detectar si la impresora está activa. Si no está activa, entonces se detiene la ejecución de la impresión hasta que se pueda utilizar la impresora. Es decir, el sistema operativo en relación con la CPU va a estar siempre tratando de detectar si la impresora está activa. Aquí siempre, 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 siempre. Y entonces en el momento en el que está activa va a empezar a mandar un carácter. Manda un carácter hacia la impresora. La impresora en este momento procesa el carácter, pero mientras tanto la CPU ya está apuntando al siguiente carácter. Y una vez que apunte al siguiente carácter va a empezar a sondear de nuevo a la impresora para ver en qué momento ya está disponible para mandarle el siguiente carácter. Entonces la CPU detecta que ya está lista la impresora para mandar el siguiente carácter y le manda el siguiente carácter, entonces le manda B, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto la impresora pues se encarga de estar almacenando toda la información y hasta que se ponga en un estado disponible. Mientras tanto la CPU de nuevo está sondeando a la impresora para ver en qué momento ya le puede mandar el siguiente carácter. Ahora, la impresora pudiera imprimir carácter a carácter, pero hay algunas impresoras que tienen que imprimir hasta que ya tengan todo un buffer lleno. Entonces todo esto pues va a tardar un poquito de tiempo hasta imprimirse si es de este tipo de impresoras. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que en esta que es la forma más sencilla de hacer una comunicación entre un dispositivo de entrada y salida y la CPU o el sistema operativo, pues implica, como lo dice aquí, que la CPU siempre tenga que estar haciendo todo el trabajo, todo lo tiene que estar haciendo todo, siempre. Y no puede estar disponible la CPU para ejecutar alguna otra tarea, algún otro proceso, no lo va a estar hasta que no termine con el trabajo que se le encomendó. Entonces el esquema anterior es complicado, el esquema de entrada y salida programada, pues a veces es bueno para sistemas muy sencillos, pero para sistemas que tienen muchos procesos, que requieren de que la CPU esté trabajando con muchos procesos, pues no es muy eficiente. Entonces a alguien se le ocurrió hacer entrada y salida controlada por interrupciones.
Tengo que hacer un repaso de lo que es una interrupción antes de comentar todo esto, pero mientras tanto les comento que esta entrada y salida permite que la CPU haga otra cosa mientras que el dispositivo termina de trabajar con la información que se le está enviando. O sea que esta alternativa genera que la CPU pueda enfocarse en otros procesos que necesitan de su atención. Y obviamente cuando termine el dispositivo de entrada y salida de hacer el procesamiento, en ese momento le avisa a la CPU, le avisa al sistema operativo, le dice que ya terminó para que pueda hacerse otra tarea, ya sea en relación con el dispositivo o con otras tareas que la CPU pues por ahí también estaba ejecutando. Entonces por eso es que necesito explicar lo que es una interrupción. ¿Qué es una interrupción? Bueno, supongamos que hay un proceso que está ejecutándose, pero que necesita de algún dispositivo, el que sea. Entonces, puede ocupar el disco, puede ocupar el teclado, puede ocupar el reloj, puede ocupar la impresora. No importa qué dispositivo va a ocupar el proceso, pero le dice al sistema operativo, necesito ocupar cierto dispositivo. Entonces, la CPU dice, bueno, necesitas ocupar un dispositivo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, el sistema operativo le dice a la CPU que programe las controladoras la controladora del dispositivo que sea necesario de ocupar. Por ejemplo, si se va a ocupar el disco, le dice la CPU a la controladora de disco, ¿se acuerdan de la controladora? Que era la que se encargaba de establecer la comunicación, el dispositivo electrónico que se encarga de establecer la comunicación. Le dice a la controladora, el proceso tal necesita que se almacene cierta información del disco o que se extraiga cierta información del disco. Y entonces la controladora del disco le dice a la CPU y al sistema operativo, le dice, ok, no te preocupes, tú dedícate a hacer otras cosas, yo me encargo. Entonces el disco ya está programado a través de su controladora para adquirir información o para grabar información sobre el mismo. Mientras la CPU está libre para que el sistema operativo le diga que ejecute otro proceso. Entonces ya está ejecutando otro proceso, no el anterior. El anterior está en este momento detenido porque está ocupando el disco. ¿Sí? No realmente el proceso está ocupando el disco, sino que le está pidiendo a la controladora del disco que se encargue de poder grabar o extraer información del mismo. Entonces otro proceso se está ejecutando en la CPU, otro proceso. Cuando el dispositivo termina, aquí es donde comienza la interrupción, cuando el dispositivo termina, en este caso el disco, en ese momento no le dice a la CPU o al sistema operativo directamente, le dice a otra controladora o controlador de interrupciones. Aquí hay un controlador de interrupciones, es como un paso intermedio. El disco le dice, controlador de interrupciones, ya terminé de ocupar el disco del proceso tal que pidió que se ocupara, de un proceso anterior. Y le dice a la controladora del dispositivo, ok, no hay ningún problema, yo me encargo, tú ya puedes estar desocupado para cualquier otra situación. Entonces, en ese momento, el controlador de la interrupción o controladora de interrupciones, le voy a decir controladora porque pues todas son controladoras del parte del hardware, esto es hardware. Esta controladora emite una interrupción hacia la CPU. Y obviamente la CPU dice, a ver, ¿qué está sucediendo? Hay una interrupción. Y en ese momento le dice al sistema operativo, hay una interrupción. Y entonces, ¿qué están interrumpiendo realmente? Pues están interrumpiendo al proceso que actualmente se está procesando en la CPU. Por eso se llama interrupción. Estoy interrumpiendo lo que se está haciendo en ese momento, ya sea un proceso cualquiera o un proceso del sistema operativo, pero se está interrumpiendo.